26 de abril. Ah, ahí te veo con más luz. Bien. Ujú. Em, bien, entonces estaba diciendo, ahora que estamos grabando, lo repito para eventualmente los que lo escuchen después, que lo primero que va a haber entonces es un cuestionario con preguntas sobre lo que hicimos hasta ahora, o sea, hasta la clase de hoy. Con preguntas sobre los textos que leímos, las clases y la bibliografía que está indicada aquí, primera parte. Primero capítulo de Luis, primero capítulo de esto otro de Luis también, mero cristianismo y estos capítulos de Ratzinger. Y después, en cambio, para el ensayo, que eso sería como más como hacia el final, tendríamos Ah, que ya. fijarle una fecha, tendríamos que fijarle una fecha exacta. Si quieren la fijamos ahora, no sé cómo prefieran. Pero si quieren la vemos, Eh, prefieren Tal vez que sería la veamos bueno que ya. esperemos Voy a a los buscar. demás. ¿Cómo? Tal vez sería bueno que esperemos a que se conecten los demás para que todos Ah, podamos ya. coordinar. Esperemos por si se conecta alguien más. Tú me lo recuerdas, Ya, que no- ya, porque a mí se me va a olvidar. ya lo voy a anotar entonces. Para que le pongamos así una fecha al tiro. Ahí entraría, en la segunda parte entraría un ensayo sobre un capítulo de San Juan. O sea, habría que tomar un capítulo y comentarlo. Ah, ya. Y para comentarlo habría que utilizar, bueno, las clases y un comentario de estos que están aquí en bueno, este que está aquí en particular, este de Raymond Brown, porque este es el que yo encontré en internet, escaneado completo, que son como dos tomos de como 1000 páginas, pero no es que lo tengan que leer entero, sino que en el fondo la parte que se refiere a ese capítulo que ustedes eligen, eso le va a servir para comentar ese capítulo y unirlo un poco con las clases, y también con San Agustín. También lo mismo, San Agustín, las homilías sobre San Juan también son un tomo como de 800 páginas, pero no es que lo tengan que leer todo, sino que concentrarse en ese capítulo que van a escoger. Puede ser un capítulo o parte de un capítulo, en el fondo una unidad, como una unidad narrativa sería. A veces coincide con un capítulo, a veces no, no exactamente, pero más o menos. Eso, no sé si hay dudas sobre eso, sobre esa parte. No, profe. No, ¿No? ya Todo no. claro. Ya, perfecto. Bien. Vamos entonces a seguir leyendo. Vamos a leer todavía un capítulo más. Hoy día se supone que tendríamos que empezar con San Juan, pero igual me gustaría leer un capítulo más del libro de la sabiduría, porque es importante, es un capítulo importante para entender justo el inicio de San Juan, como el comienzo del Evangelio, el prólogo. Entonces, esa parte del libro de la sabiduría es importante. Voy a abrir el archivo entonces del libro de la sabiduría. Entonces, mm, mm, mm. Carlos no estaba la vez pasada, así que quizás
Viviana, ¿le podría resumir un poquito algo de esos primeros capítulos? ¿Te acuerdas un poquito los temas principales? Espera que lo voy a compartir. Profe, la clase pasada yo estuve regresando en la movilidad de hacer un trabajo, no sé si se acuerda. Ah, verdad. Y no pudiste escuchar tampoco la grabación. No, la verdad no No tuve tiempo, alcanzaste. Ya. ¿Y pero Carlos, lo voy a hacer ahora. Carlos, tú pudiste escucharla o no? No, disculpe, profesor, no tengo costumbre de revisar clases grabadas. Disculpe. Ah, pero en este caso es Sí. importante, ¿eh? Porque tú perdiste varias. Entonces es Solo perdí la importante. clase pasada. Ah, ¿cómo? Solo perdí la clase pasada. No, también la antepasada. No, sí estuve. ¿En la antepasada? ¿Seguro? Ujú. Sí. Espera que voy a aprovechar de anotar acá porque si no después se me olvida. Yo tenía la idea que no estabas la antepasada. ¿Y qué fue lo que hicimos la antepasada? ¿Te acuerdas? No recuerdo con exactitud. Si mal no me acuerdo, terminamos de revisar el tercer capítulo del Génesis. Y también hicimos el tercero. Claro, yo creo que tú tienes en mente la antepasada. El, te- el tercer capítulo del Génesis. En cambio, la antepasada fue el Éxodo. Tercer El capítulo Éxodo. del Éxodo. A ver, hoy entonces está Viviana. Hoy en cambio no están los que estaban la vez pasada. O sea, no están ni Milagros Carlos y... ni Alexander. Sí está Carlos. Y sí, o sea, y no, y desapareció Dana y por completo, no sé qué le habrá pasado. Bien, voy a resumir muy rápidamente porque después igual lo pueden ver en la clase grabada anterior, pero lo voy a resumir ahora para introducirlo. Este libro de la sabiduría es un libro que pertenece al judaísmo helenístico, es decir, al judaísmo en su época griega, o sea, posterior a la conquista de Alejandro Magno, cuando Alejandro conquistó el Oriente, el imperio persa, ¿no? Conquistó lo que era todo lo que ahora nosotros llamamos el Medio Oriente, que incluía también entonces Israel y también Egipto. Y también, bueno, lo que ahora sería Irak, Irán, hasta llegó hasta la India. Todo lo que ahora es Turquía también. De manera que en esa época se hizo, digamos, se helenizó todo el Oriente y también se tradujo la Biblia al griego. Eso es un evento muy importante. O sea, la Biblia hasta ese momento solo había existido en hebreo. ¿No? En ese momento, por las exigencias de los que hablaban griego en los reinos que nacieron del imperio de Alejandro Magno, se sintió la necesidad de traducir la Biblia al griego. ¿Cómo se llama esa edición de la Biblia? ¿Alguien sabe? Quizás Carlos. No es la Vulgata. No, esa es la traducción latina que se Ah, ok. hizo después en el siglo IV. Esta se llama la 70, porque la hicieron, según la tradición, 70 sabios. Fueron 70 sabios los que la hicieron. Entonces se llama la Biblia de los 70 y se produjo en los últimos siglos antes de Cristo, probablemente entre el siglo tercero y segundo antes de Cristo. Y después de eso también se produjo una literatura judía helenística original, o sea que no tenía original hebreo, sino que se escribía directamente en griego. A esa literatura pertenece el libro canónico de la sabiduría. Canónicos me refiero al hecho que entra en el canon de los libros bíblicos eh, católicos, dijimos, a diferencia en cambio de las Biblias protestantes, que sacan en cambio lo que no es griego. No van a encontrar este libro en las Biblias evangélicas, porque Lutero en el siglo XVI eliminó del canon, cuando reformó, hizo su reforma, digamos, eliminó del canon todo lo que no era griego, porque tenía una especie de sospecha antigriega, como que lo griego era demasiado filosófico, era una especie como tenía como una especie de alergia a la filosofía.
y entonces a todo lo griego. Bueno, y este libro de la sabiduría, como dice el nombre, también es bastante filosófico, el amor a la sabiduría y la sabiduría misma, ¿no? Pertenece al género sapiencial e inserta en la reflexión sapiencial judía, que era muy antigua, tiene el libro la reflexión sapiencial judía, libros muy antiguos como el libro de los Proverbios, el libro de Job, el libro de, bueno, el eclesiástico un poquito más reciente, tenía su tradición, pero en esa tradición inserta como conceptos importantes de la filosofía griega. Por ejemplo, aquí aparece fuertemente en este libro de la sabiduría el tema de la inmortalidad del alma, que el alma es inmortal, ¿no? Un tema importante para la filosofía griega, en particular para la filosofía platónica, que en el Antiguo Testamento griego no se trataba mucho. O sea, hay como ciertas alusiones, ¿no? Al mundo futuro, pero son como alusiones poco claras. En cambio, aquí en el libro de la sabiduría se habla claramente del tema de la inmortalidad del alma y por lo tanto también de la retribución futura, ¿no? Que el del premio de los buenos, ¿no? Y el castigo de los malos. Entonces, en esto se centra en una meditación ética, esta de los primeros libros de capítulos de sabiduría, una meditación ética. Dios todo lo escudriña, todo lo juzga. Es errónea la visión como materialista, en el fondo nosotros llamaríamos hedonista, que estaba muy de moda en esa época, tal cual como ahora. Eh, y en realidad lo que cuenta en el fondo no es entonces como el placer inmediato, sino practicar la justicia. Y eso entonces tendrá su retribución. En ese sentido es un antecedente importante para el Nuevo Testamento, no para la enseñanza del Nuevo Testamento. Habíamos leído el 5 completo. Leamos entonces el sexto. Quizás podría partir Carlos. Leamos sexto y séptimo, hasta el séptimo, antes de pasar al Evangelio. ¿Comienzo, profesor? Sí, y si pudieras prender la cámara, También. Ok. mejor. Ya. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta, porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta.
Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella. Se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. El comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse. Querer instruirse es amarla. Amarla es cumplir sus leyes. Observar sus leyes es garantía de incorruptibilidad, y la incorruptibilidad hace estar cerca de Dios. Así, el deseo de la sabiduría conduce a la realeza. Si a ustedes, entonces, soberanos de todos los pueblos, les agradan los tronos y los cetros, honren a la sabiduría y reinarán para siempre. Pero ¿qué es la sabiduría y cuál es su origen? Yo lo voy a anunciar sin ocultarle sus misterios. Me remontaré hasta sus orígenes más remotos. Pondré al descubierto su conocimiento y no me apartaré de la verdad. No me acompañará en el camino la envidia corrosiva, porque ella no tiene nada en común con la sabiduría. Una multitud de sabios es la salvación del mundo, y un rey sensato asegura la estabilidad de su pueblo. Por lo tanto, déjense instruir por mis palabras, y esto les resultará provechoso. Bien, hasta ahí por el momento. ¿Y Viviana podría resumir? Y Sí, después lo profe. vamos Bueno, comentando. eh, creo que el primer tema que toca es especialmente como Dios es quien le ha dado todo el poder a las personas y este poder también va cargado de responsabilidad, por lo que nos habla de repente en este caso de los ricos, bueno, no de los ricos, sino de las personas poderosas y aquellos personas que no tienen tanto poder y nos dice que a las personas que no tienen tanto poder se les perdona por piedad, pero la persona que sí lo Claro. tiene cierta responsabilidad con ello y por ende podría ser más difícil, por así decirlo, llegar al cielo. De ahí Claro, nos de habla hecho, sobre... disculpa que te interrumpa, de hecho, verso aquí retoma el inicio de la obra. Desde el inicio la obra se dirige a los reyes. Voy a poner un momentito el primer verso como con el que se abre la obra. Em, Amen la justicia ustedes los que gobiernan la tierra. O sea, los destinatarios más inmediatos son los reyes. Evidentemente el autor tiene en mente el rey de su propio reino, que el reino egipcio, el reino griego de Egipto, que es un reino poderoso. Para nosotros ahora Egipto estamos acostumbrados a pensar que es un país como un país más, entre otros, ¿no? Pero Egipto en esta época es una gran potencia. Es algo así como ahora serían como Estados Unidos. Es el país como más rico y más poderoso de todo el, digamos, el mundo conocido en ese momento. Entonces él se dirige como a la clase gobernante, a la monarquía de Egipto, que, es que tiene un gran poder. Él está diciendo en el fondo lo importante no es el poder mundano, no es el poder militar, no, sino que el verdadero poder está en la justicia. Y la justicia viene de la sabiduría, ¿no? Sí, disculpa que te interrumpí, sigue nomás. No, sí, sí, está bien, profe. Es para complementar. La idea es No, complementarse, claro. de ahí habla un poco sobre la sabiduría y sobre que el inicio verdadero es querer instruirse, que la sabiduría se le presenta a las personas que son dignas de ella. Y bueno, eso creo que es lo más importante. Oh, aquí aparece algo que no estaba en los capítulos anteriores, pero que es importante literariamente, pero también, sobre todo, teológicamente. La sabiduría se presenta como literariamente como con qué figura retórica, qué recurso retórico usa aquí el autor. La sabiduría es luminosa, se deja contemplar por los que la aman, ella se anticipa, ella se Personificación. sienta a la puerta. ¿Cómo? Como personificación. Claro, es una personificación. Es una personificación.
Esto no es nuevo en la literatura sapiencial, ya lo Ujú. encontramos en la literatura sapiencial hebrea antigua, por ejemplo en el libro de los Proverbios. Aparece en particular, voy a mencionar un capítulo que quizás lo podríamos poner aquí en nota al pie de página para tenerlo a mano. Voy a copiarlo acá. El capítulo 8 de Proverbios. Lo vamos a cortar y pegar acá. Porque es como el pasaje paralelo más como más cercano. Copiar. Voy a ponerlo como nota. Referencia. No lo vamos a leer todo ahora, lo pueden leer después con calma. El capítulo 8 de sabiduría, pero es solamente para que noten que ahí aparece como esta personificación de la sabiduría. ¿Y dónde me lo puso? Ah, aquí está. Ahí lo ven. Es un pasaje bastante largo. Sí. Ella es la que habla. No clama la sabiduría y da voz a su inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. O sea, ella es como una persona que habla, ¿no? Es como una mujer, ¿no? Mm. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. No lo voy a leer todo, voy a saltarme un poquito. Yo la sabiduría, habito con la cordura, etcétera, etcétera. Por mí reinan los reyes, los príncipes determinan justicia. Yo amo a los que me aman. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, se presenta como una persona y una persona divina que convive con Dios desde antes de los tiempos, ¿no? Ya de antiguo, antes de sus obras, ¿no? Ella como sabiduría divina es anterior a la creación, porque evidentemente la creación es su obra. Dios hace las cosas mediante la sabiduría, ¿no? Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Es como algo que Dios engendra y mediante la sabiduría, entonces después crea todas las cosas, las fuentes, los montes, los collados, etcétera, etcétera. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Entonces, bueno, en este pasaje claramente se inspira aquí cuando el autor de la sabiduría quiere informarnos del origen, ¿no? O sea, más allá de que ella se une con los hombres, que son dignos de ella, que sale al encuentro de los hombres en todos sus pensamientos, pero tiene un origen más remoto, ¿no? Entonces aquí introduce esos orígenes más remotos de la sabiduría. Retomemos entonces del 7. Ahora, cuidado, porque este yo, el yo que habla aquí en el 7 no es la sabiduría, sino que es el autor, el supuesto autor del libro, que es Salomón, ¿no? El autor atribuye, evidentemente Salomón no es una atribución, digamos, literal, que haya que tomarla literalmente, porque Salomón es un rey que vivió como 1000 años antes, ¿no? Pero Salomón era el autor tradicional de la literatura sapiencial. Y entonces el autor de la sabiduría habla aquí en persona de Salomón.
Por eso dice, yo soy un hombre mortal. Es Salomón que está hablando. Eh, ¿Tú quieres leer, Viviana? Ya, profe, a ver. Yo también soy un hombre mortal, igual que todos, nacido del primer hombre que fue formado de la tierra. En el seno de una madre fue modelada mi carne. Durante 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias al semen paterno y al placer que va acompañado del sueño. Yo también, al nacer, respiré el aire común. Caí sobre la tierra que nos recibe a todos por igual, y mi primer grito, como el de todos, fue el llanto. Fui criado entre pañales y en medio de cuidados, porque ningún rey comenzó a vivir de otra manera. La entrada en la vida es la misma para todos y también es igual la salida. Por eso oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La prefería a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No le igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Yo gocé de todos esos bienes, porque la sabiduría es la que los dirige, aunque ignoraba que ella era su madre. La aprendí con sinceridad y la comunico sin envidia, y a nadie le oculto sus riquezas, porque ella es para los hombres un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios, ya que son recomendados a Él por los dones de la instrucción. Que Dios me conceda hablar con inteligencia y que mis pensamientos sean dignos de los dones recibidos, porque Él mismo es el guía de la sabiduría y el que dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y también todo el saber y la destreza para obrar. Él me dio un conocimiento exacto de todo lo que existe para comprender la estructura del mundo y la actividad de los elementos. El comienzo, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y el cambio de las estaciones, los ciclos del año y las posiciones de los astros, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de plantas y las propiedades de las raíces. Conocí todo lo que está oculto o manifiesto, porque me instruyó la sabiduría, la artífice de todas las cosas. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella es resplandor de la luz eterna. Ah, perdón que aquí hice algo. Ah, no, ahora se ve, ¿no? Sí. Sí, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva el universo, de generación en generación. Entra en las almas santas para ser amigos de Dios y profetas, porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol y supera a todas las constelaciones. Es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche, pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Bien, ahí termina el 7. Bien, Carlos, entonces ahora nos podría resumir un poco y después lo comentamos entre todos. Sí, profe. Bueno, me parece que tomando en cuenta lo que comentaba antes, dado que Salomón es entendido como autor de este libro,
digamos que es un repaso, bueno, de que por sí él es persona, es hombre como todos nosotros, y la peculiaridad en su historia es que él prefirió pedirle a Dios la sabiduría antes que el poder o los bienes materiales. Sí, Y espera un fue, poquito que quiero aquí subrayar un aspecto. ¿Por qué insiste tanto que él es un hombre mortal igual que todos? Como todas estas cosas que pueden parecer obvias, como que tuvo una mamá, estuvo 10 meses en la guata de la mamá, respiró el aire común, lloró. creo que de repente parte de dos cosas, que la primera puede ser resaltar que o sea, es común a todos, tiene una experiencia muy común a la que todos tenemos y que de hecho lo que él llegó a hacer no es por cosa suya, sino por cosa de Dios. Y lo segundo justamente Y eso es para... y claro, y ¿Cómo? eso lo contrapone, claro, eso de decir que fue igual que todos, lo contrapone a que, o sea, es como tiene una intención polémica, lo contrapone a una idea distinta como del rey, porque él es el rey, ¿no? Eh, Él es el Profe, rey. ¿podría ser porque Salomón era hijo de Betsabé, si no me equivoco, con el rey? Exacto, Entonces, sí, el rey exacto, David. él era hijo de Betsabé con David, eh, pero esto aquí no, claro, no se está refiriendo específicamente a eso, sino que lo que le interesa al autor es, en el fondo, polemizar con la doctrina del rey como Dios, que es propia del antiguo Egipto, ¿no? Y que los reyes griegos de Egipto, los que sucedieron a los faraones, también heredaron de los faraones, ¿no? O sea, tal como los faraones, los reyes helenísticos de Egipto se creían dioses, ¿no? Y entonces aquí el autor quiere dejar bien en claro a los reyes que no son dioses, ¿no? O sea, Salomón, que es rey, fue un hombre mortal. Y ningún rey comenzó a vivir de otra manera, ¿no? Sino que nace como todos y muere como todos, ¿no? Entonces ese es un punto importante. Es como polémico contra como la divinización del poder regio. Eh, Carlos, sí, te interrumpí, pero ahí como es el método que vamos a seguir. Yo te interrumpo para complementar y después No, está bien, profe, tú no hay sigues. problema. Sí. Pero si Claro, o sea, si te pudiéramos ver sería mejor todavía. ya no hay problema. O sea, lo que yo decía es claro, es una primera idea, el dejar en claro que él es común a todos y de repente sumar lo que usted dice, común incluso pese a su condición de rey, que suele llegar a parecer una objeción. Y lo segundo vendría siendo que, por lo mismo que él pasó por esta experiencia del encuentro con la bondad de Dios que le concedió el don de sabiduría, todos somos capaces como él de acceder a este don, porque Dios lo concede, como mencionaba en el capítulo anterior, a todos cuantos se muestran dispuestos a cogerlo y buscan la sabiduría. Exacto, claro, o sea, ella viene gratuitamente, es un don gratuito, eh, es absolutamente trascendente y superior al hombre, entonces el hombre jamás podría alcanzarlo él solo y tiene que entonces tener la humildad de pedirlo, oré, ¿no? Tiene que pedirlo. Pero al pedirlo, entonces le es dado con la máxima generosidad. Y evidentemente esto vale más que todo, ¿no? Eso es un recuerdo de lo que efectivamente se narra, es un resumen de lo que se narra efectivamente en el primer libro de los Reyes, cuando Salomón le sucede a su padre David, ¿no? Y efectivamente se siente inadecuado para asumir el poder y dice, yo soy un joven que no conoce las leyes, no sabe nada, necesito Dios que me ilumine, ¿no? Y entonces a Dios le gusta mucho, dice el relato, le gusta mucho que Salomón no pide ni la salud, ni la riqueza, ni la muerte de sus enemigos, sino que pide la sabiduría. Y por eso, dice el antiguo libro, Dios le da la sabiduría y además le da todo el resto, le da también la riqueza, el poder, eh, el éxito, digamos, también a nivel
político, etcétera, Salomón es como el modelo como del máximo esplendor del reino hebreo en la antigüedad, ¿no? Pero lo más importante es la sabiduría, y Salomón queda como el modelo del sabio. La sabiduría, por otro lado, es claro, aquí da como la explicación teológica de por qué la sabiduría contiene todos los bienes, ¿no? Me llegaron con ella todos los bienes. ¿Por qué ella contiene todos los bienes? Junto con ella, aquí lo dice. Junto con ella me vinieron todos los bienes. ¿Cuál es el? Ah, llegó Milagros, muy bien. Hola. Buenas tardes, profesor. Em, ¿Por qué con ella vienen todos los bienes? ¿Cuál es el concepto como teológico que hay detrás de eso? Porque nos dice que es parte, o sea, que está relacionado con Dios. No sé exactamente cuál es la palabra, el término que utiliza, pero básicamente nos dice que es como la mano derecha de Dios o algo que Dios crea para nosotros, por así decirlo, donde está Claro, compuesto todo lo bueno. Ajá. porque ella, la sabiduría es en el fondo aquella mediante la cual Dios crea. Ella es la creadora, ¿no? La sabiduría es la que los dirige, ¿no? Ella crea y por lo tanto también dirige todas las criaturas, ¿no? Y entonces, obviamente, si yo tengo a la sabiduría, si soy amigo de ella, soy amigo de la directora, de la que, digamos, de la que dirige todo. No me puede faltar nada, ¿no? Ella es como la madre de todo. Eh, y por eso tiene una riqueza incalculable, porque evidentemente tiene un poder que no es comparable a ningún otro. Todo el resto, toda la otra riqueza comparada con ella es como barro, ¿no? Todo el oro comparado con ella es como un poco de arena. Y también la salud, la hermosura, ¿no? Todo eso no se puede comparar con ella porque ella es la creadora de todo eso, ¿no? Claro, la imagen de la directora es una imagen humana, pero obviamente no es una directora humana, es una directora que ella produce directamente todo eso, es la causa directa y total, ¿no? De todas las cosas. La organizadora de todo, pero además la que le da la esencia a todas las cosas, el ser y la esencia, ¿no? Entonces, si yo estoy con ella, si yo soy amigo de ella, evidentemente tengo un tesoro inagotable. Ella es para los hombres un tesoro inagotable. En sus manos, y además, bueno, después pasa, digamos, del tema como del poder y del tener, como tener la posibilidad de hacer cosas, pasa al tema del saber, ¿no? Ella me da el saber, y aquí entra también la pasión típicamente griega. Este es un libro, recuerden que es un libro griego, no escrito en griego, perteneciente a la cultura al mismo tiempo judía y griega, ¿no? A ambas culturas. Es propio de la cultura griega específicamente la pasión por el conocimiento, por la ciencia, ¿no? El que tiene la sabiduría tiene conocimiento exacto de todo lo que existe, ¿no? Tiene la mejor maestra en el fondo, porque ella es la que organizó todo, la estructura del mundo, la actividad de los elementos, el comienzo, el fin, el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios, o sea, todas las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias biológicas, las ciencias físicas, etcétera, y además psicológicas, los pensamientos de los hombres. ¿Quién era la psicóloga? Viviana, tú eres psicóloga, ¿cierto? Todavía, pero sí, Todavía. ¿Ves? Aquí todavía. la sabiduría conoce, ¿no? Los pensamientos como el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres. Bueno, todas las ciencias en general, ¿no? Todo lo que está oculto o manifiesto. Porque me instruyó la sabiduría, la artífice. También una palabra típicamente griega para indicar la creación, ¿no? En Platón, en el diálogo donde se habla de la creación, aparece el artífice, el demiurgo,
Sería como el artífice o el artesano de todas las cosas. Oh, y aquí pasa al tema más específico que quería yo recalcar. ¿Qué otra cosa dice de la sabiduría? O sea, pasa a hablar después de hablar de los bienes que da, pasa a hablar de ella en sí misma, como el origen de la sabiduría, que había anunciado al final del capítulo sexto, ¿no? Había dicho, te instruiré, os instruiré sobre como el origen de la sabiduría. ¿Cuál es su origen? Que es lo que quisiera recalcar ahora. Eh, es la exhalación del poder de Dios. Claro, es la exhalación Ajá. del poder de Dios, ¿no? La emanación, como hay diferentes fórmulas que en el fondo repiten el mismo concepto. Es como una divinidad emanada de la divinidad misma, ¿no? Es como Dios de Dios, como lo dirá después el credo cristiano. Evidentemente, en esta época, estamos en el judaísmo, todavía no ha llegado el cristianismo, no ha llegado Cristo. Esto fue escrito algunas décadas antes del nacimiento de Cristo, este libro, alrededor del año 50 antes de Cristo. Entonces, evidentemente, no existe todavía una doctrina de la Trinidad, ¿no? Del Padre y del Hijo, pero esta es como el embrión, es como un poco el embrión de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Como que Dios como que genera, emana su propia sabiduría, que es personificada con una personificación literaria, pero esta personificación literaria como que sugiere también algo más metafísico, como que es una persona divina, ¿no? Como dirá la doctrina cristiana, es una el Hijo como la sabiduría es otra persona frente al Padre, ¿no? Carlos. Sí, profe, digo, fue hace bastante tiempo ya que conversé un poco de esto con un amigo. Y yo, mientras revisaba algunos fragmentos justamente del libro de la sabiduría, terminaba por comprender que probablemente cuando personifica la sabiduría se está refiriendo, no de manera concreta en ese momento, claro, porque no había una teología trinitaria, pero yo pensaba que se refería al Espíritu Santo. Sin embargo, comprendo que, bueno, mi amigo me hizo ver que estaba en error y que en realidad se trataba de Jesús. Pero yo no termino de comprender exactamente por qué podemos decir eso cuando en realidad creo que términos como, digamos, la exhalación del poder de Dios me evocan mucho más a la figura, bueno, a la persona del Espíritu Santo antes que a la persona misma de Cristo. Entonces, no sé si puede ayudarme por favor con eso para, no sé, o sea, porque es una confusión que a mí se me suscita y que no logro terminar de comprender. Ah, sí, es una buena pregunta. Sí, yo no excluiría aquí el Espíritu Santo, ¿eh? Claro, tradicionalmente siempre se ha interpretado en relación al Hijo, porque la sabiduría después tendrá un nombre muy parecido en el Nuevo Testamento que será el Logos, ¿no? Será el verbo que aparece precisamente ahí al comienzo del prólogo de San Juan, pero también en el mismo San Juan aparece el Espíritu. Y claro, ya aparecen evidentemente atributos aquí que serán propios del Espíritu, ¿no? Esto, por ejemplo, de ser santo, único, multiforme, sutil, ágil, todo esto serán también tradicionalmente considerados atributos del Espíritu Santo. Y en el propio Evangelio de Juan se dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o sea, digamos, es el Espíritu del Hijo, o sea, igual es el Espíritu Santo como que emana del Padre y del Hijo, como dirá después la teología, ¿no? Entonces, claro, yo no lo excluiría, ¿eh? Yo creo que en el fondo puede decirse que están sugeridos a la vez los dos, claro, sin que haya una clara distinción entre los dos, no está todavía, claro, no se puede decir que está todavía la Trinidad, pero como que está, como diríamos, en forma embrional, ¿no? O sea, está esa como alteridad dentro de Dios, que sí nace probablemente como una figura literaria, pero poco a poco se va precisando como algo metafísico. Y yo diría que acá lo metafísico está claro en estos términos técnicos, ¿eh? Todos estos exhalación, emanación, son términos técnicos de la filosofía platónica, de la escuela platónica, ¿no?
los modernos llaman esta época medio platónica, porque como que dividen la historia de la escuela platónica en diferentes periodos. Ha terminado la escuela platónica antigua y esta fase es medio platónica. Lo que es característico del medio platonismo es que ya hay en el medio platonismo, con respecto al platonismo más antiguo, ya hay una primera sistematización teológica. Aparece ya la doctrina trinitaria platónica, o sea, la doctrina platónica de las tres hipóstasis. Voy a escribir acá esta palabra hipóstasis, que es una palabra griega que será importante para la teología cristiana. Hipóstasis en griego significa, traducido literalmente, sería algo así como subsistencia. O sea, como un ser divino subsistente. Según la sistematización medio platónica, en la divinidad hay tres como subsistencias que se llaman, la primera se llama el uno, también llamado el bien en sí de la República Platónica, que los neoplatónicos identifican con el uno, que es como el inicio de todas las cosas, el primer principio, llamémoslo primer principio absolutamente trascendente. E inefable. O sea, hay como un primer principio, un primer Dios, le dicen ellos, protos theos. Hay un primer Dios que es absolutamente trascendente. Y para que este Dios llegue a crear el mundo, no puede hacerlo en forma inmediata, porque Él es absolutamente uno y no puede relacionarse con lo múltiple. Entonces, para poder como dar origen a lo múltiple, tiene que correr la mediación del nous, o sea, de la mente, del nous, como la mente de Dios. Mente o nous, que es, según la terminología platónica, el lugar de las ideas. O sea, es la mente divina que contiene las ideas, ¿no? Platón dice que hay un mundo de las ideas, ¿no? Que este mundo de las ideas es divino, pero los medios platónicos lo sistematizarán y dirán entonces que hay un primer Dios, que es el uno, un segundo Dios, que es la mente que contiene las ideas. Por lo tanto, no es solamente una la mente, porque las ideas son múltiples. Entonces los platónicos dirán que es el uno muchos. Entonces esta persona divina, por decirlo así, es una, pero al mismo tiempo es múltiple, porque contiene en sí la multiplicidad de todas las ideas, ¿no? Dios siendo uno, pero piensa en su mente todas las ideas que son múltiples. Y finalmente, para poder realmente como entrar en las cosas y comunicarse con las cosas, de la mente emana el alma. El alma entendida como alma del mundo. El alma del mundo que en el fondo entra en el mundo y lo ordena. Es como una especie de principio ordenador que refleja como la racionalidad de las ideas, ¿no? Y comunica entonces las ideas a la materia, ¿no? El alma del mundo actúa sobre la materia y entonces se produce este mundo material que es como si fuera un único gran como ser viviente, ¿no? El universo, como para Platón, es un único ser viviente animado, ¿no? Con un alma del mundo. Entonces diríamos que hay una Trinidad. Claro, no es que corresponda exactamente a la Trinidad cristiana, pero en algunos aspectos sí, y precisamente en este aspecto que la segunda no es la mente, es la sabiduría. Aquí se la llama Sofía, sabiduría, y es en el fondo como el principio ordenador y racional
que hay detrás del universo y por lo tanto también el principio creador, ¿no? Entonces eso se llamará en la terminología, digamos, bíblica, se llamará Sofía. Y después en el Evangelio tomará el nombre de Logos, que significa literalmente palabra, ¿no? La palabra, pero entendida como palabra, o sea, como aquello que está detrás de la palabra, o sea, en el fondo la actividad racional, ¿no? La mente la mente racional que está detrás de la palabra. Entonces, esto, en otras palabras, este es como el antecedente directo en el fondo de lo que dirá Juan en el prólogo cuando habla del logos, ¿no? Que en el principio existía el logos. No sé si está claro todo esto o hay preguntas. Resplandor, espejo, imagen. Todas estas es terminología técnica que este libro de la sabiduría retoma de las escuelas platónicas, ¿no? El nous es imagen, del uno es espejo. Ahora, una cosa sí hay que decir, importante, sobre la comparación entre como la Trinidad platónica y la bíblica, es que la Trinidad platónica tiende a concebir estas personas como subordinadas una a la otra. O sea, en la mentalidad platónica, la multiplicidad por sí misma es inferior al uno. Y entonces la mente, el nous, no está al mismo nivel, no está al mismo nivel del primer principio, está en un escalón subordinado. Y el alma del mundo en un escalón subordinado. O sea, hay una divinidad escalonada, jerárquicamente subordinada. En cambio, la Trinidad cristiana, bueno, y aquí ya hay un ejemplo de eso, no hay, si bien las palabras que se usan son las mismas, no hay una idea de jerarquía, no está escalonada, o sea, el resplandor, el espejo, la imagen está como en el mismo nivel, no es inferior la imagen, en cierto modo, a aquello de lo que es imagen, ¿no? Y eso, bueno, después lo subrayará el Nuevo Testamento cuando dirá el Hijo, que es imagen del Padre, ¿no? Es imagen en el sentido que, claro, uno viene de otro, es generado de otro, pero no significa que sea inferior, ¿no? Después en el cristianismo eso suscitará una larga discusión porque no era obvio, eso no era obvio. Entonces muchos cristianos lo entenderán como habían estudiado en las escuelas griegas, entonces entenderán la Trinidad como si fuera subordinada, ¿no? Y ahí eso dará lugar a una larga controversia de la que después hablaremos cuando comentemos también el Evangelio de Juan. Pero ya aquí se ve que no hay rastro de esta como subordinación, ¿no? Ella es divina, sin más, ¿no? Es un espejo puro, sin mancha de la actividad de Dios, o sea, en el fondo del ser de Dios, de la esencia de Dios. No sé si hay preguntas de eso, si queda claro. Ah, llegó Alexander, bien. Ah, estamos casi todos, casi un milagro, ¿eh? Pero falta Danae, que no sé qué habrá sido de ella. Ella sí está desaparecida del todo. Bien. ¿Dudas de eso? ¿Preguntas? ¿No? Quizás lo podría recapitular Viviana, para beneficio de quizás de Alexander, que creo que acaba de llegar. Sí, profe. Ya. Bueno, primero hemos visto todo lo que habla sobre la sabiduría y cómo esta es, por así decirlo, la exhalación del poder de Dios. Hemos visto que en este libro de Salomón se le trata a la sabiduría desde una personificación, es decir, que ella habla como espera sentada en su puerta a quien la busque, etcétera, etcétera. De ahí también hemos estado viendo, bueno, eso, mayormente eso, Ah, pero sobre la sabiduría y su relación con Dios.
No, pero espera, me interesa que hagas, que des el paso de la, como de la personificación a la personalización. O sea, porque una cosa es una personificación literaria, ¿no? Y otra cosa Ujú. es una personalización metafísica, o sea, que algo pasa a ser considerado subsistente de un punto de vista metafísico, porque eso será después la base de la doctrina cristiana de la Trinidad, ¿no? En la doctrina cristiana de la Trinidad, las tres personas no son como personas, no son personajes literarios, o sea, no son personificaciones meramente como retóricas, sino que son personas subsistentes, que tienen su personalidad propia distinta. Son tres personas que tienen, o sea, hay una alteridad real dentro de Dios. Entonces, claro, parte eso como una personificación literaria en la Biblia hebrea, pero a esta altura del judaísmo helenístico, ya también por la ayuda de la reflexión griega, ya se vislumbra una Trinidad o sea, una alteridad en Dios que es real, no es literaria. Eso hay que aclarar. No sé si se entiende. Alexander, ¿se entiende? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? ¿Se me escucha, profe? Se te escucha Sí, entrecortado. profe. Milagros, ¿se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, eso es importante. Porque eso evidentemente va a ser importante para entender Juan, porque en Juan y en general en la teología cristiana, pero Juan es como la fuente principal en este aspecto. Esta alteridad entre Jesús y el Padre, ¿no? Que aparecerá en el Evangelio de Juan, bueno, también aparece en los otros evangelios, pero en Juan aparece más. No es solo que él como hombre converse con el Padre. Cuando él dice Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y habla con el Padre. No es simplemente que como hombre se dirige al Padre, sino que el texto deja entrever como que él tiene su personalidad divina, ¿no? Que como verbo, como conversa con el Padre, ha venido al mundo, o sea, él ha venido al mundo, o sea, existía antes del mundo, ¿no? Se ha encarnado, o sea, tenía una existencia propia anterior al mundo y en un cierto momento se encarna en Jesús, ¿no? Pero esa alteridad no es solo entre el hombre Jesús y el Padre, es también con la segunda persona de la Trinidad, o sea, la sabiduría preexistente, que existe como una persona anterior anterior al universo. Bien. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué hora es? Para ustedes son las 5:40, ¿correcto? Tenemos todavía, yo pensaba eh, empezar un poquito con Juan. Quería hacer una introducción histórica, pero creo que es tarde para eso. Quizás podríamos sí empezar a leer el comienzo del prólogo, porque tiene que ver con este mismo tema. Y la próxima vez, en cambio, lo dejamos para hacer como una introducción más general histórica, que eso ocupa más tiempo. Pero podríamos comparar esto directamente con los primeros versos del Evangelio, porque no se engancha directamente con eso. Para eso voy entonces a subirles una traducción revisada. Voy a cerrar esto.
Después voy a subirles como un texto completo, pero por el momento nos bastará con este texto solamente del prólogo. Después voy a bajar en Word, en archivo de Word, todo el texto del Evangelio para, para poderlo eventualmente corregir, para corregir la traducción. Carlos, levantó la mano. Sí, profe, rescatando un poco lo de que decía Viviana hace rato, cuando estábamos apenas los tres, de repente podríamos aprovechar antes de continuar con la segunda parte de la clase para quedar una fecha de entrega del ensayo. Ah, tienes razón. Veámoslo, ¿quieres verlo ahora? Antes de seguir con el texto, ¿sí? Ya, espera, déjame, voy a buscar el calendario para ver. Mm, yo creo que podría ser como para quizás, 14 de junio. ¿Les parece bien? Entrega, ensayo. Yo después les voy a mandar entonces una pauta de cómo tiene que estar hecho el ensayo, cuántas páginas, como que bibliografía. Bueno, la bibliografía ya está en el programa, ¿eh? Los comentarios, el comentario que subí, eso ya está. Eh, Voy a mandar una pauta más, como más detallada para que se orienten y después, pues, si quieren, pueden mandarme un adelanto. Cuando lo empiezan a hacer, o un proyecto, a qué capítulo se piensan dedicar. La idea es elegir un capítulo de San Juan y comentarlo. Entonces quizás cuando han elegido el capítulo y eso, y ahí se ve como qué temas están, y yo les puedo un poco también orientar para qué cosa revisar para ese comentario. Ah, y aprovecho de decirle que no estaban antes Milagros y Alexander, que en cambio para el 10 de mayo quedó la entrega de un cuestionario. Yo les voy a mandar unas preguntas que ustedes contesten, más cortitas, o sea, de desarrollo, pero no tan largo, para que lo entreguen para el próximo viernes, como para recapitular por escrito algunos temas que hemos visto en clase. Eso tiene una fecha fija, que me lo comentó la coordinadora. Y esta fecha es el próximo viernes, básicamente. Así que eso, yo les voy a mandar entonces mañana hoy día mismo, quizá en la noche, la pauta con las preguntas para eso. Y si tienen dudas, ahí me escriben. Bien. Aprovechemos entonces estos últimos minutos para, para leer los primeros versos del Evangelio. Después, la próxima vez, como haremos la introducción al Evangelio, pero aquí, como estábamos en este concepto del logos, veamos dónde está sintetizado. Y esto está justo al comienzo, son los primeros como 3 versos. Vamos a leer solamente los primeros 3 versos del Evangelio. El inicio de lo que se llama el prólogo. ¿Quién lo quiere leer? Quizás Milagros, que no ha leído todavía. Sí, profesor. Ya. En el principio, Arge era el Logos, y el Logos era junto o hacia Dios, y el Logos era Dios.
Al principio Él era junto a Dios. Todas las cosas llegaron a existir por medio del Logos, y sin Él nada llegó a existir. Todo lo que existe en Él era vida, Zoe, y la vida era la luz, Fos, de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hasta ahí. Apareció, Hasta ahí por el momento, porque el texto este es muy denso, entonces lo vamos a ir leyendo de a poquito. Eh, ¿Qué significa entonces la primera? Vamos a comentarlo como frase por frase. ¿Qué significa en el principio era el logos? En base a lo que comentamos ahora, ¿quién lo podría explicar? Quizás Carlos. Sí, profe. Bueno, lo que entiendo de esto, y en base un poco de repente a otras traducciones de, 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 de este pasaje de San Juan, podemos decir que en el principio, es decir, previo incluso de repente al desarrollo de la historia humana o a la formación del cosmos en general, lo que siempre estuvo y lo que siempre fue, o sea, contenía el ser en todas las cosas, era el logos, que hemos entendido como la sabiduría y que ya en el Evangelio de San Juan se irá presentando como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Claro, es Entonces, como claro. la mente divina, la razón divina que está detrás de todas las cosas, ¿no? Ujú. Se ve claramente que aquí el autor está citando, tiene en mente el libro del Génesis, ¿no? Que empieza en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y aquí se está remontando antes, en el fondo, de la creación, ¿no? Aún antes de crear, el logos existía. Ahora, naturalmente, como comenta San Agustín, este antes del mundo no hay que entenderlo en un sentido cronológico, porque no es que haya un tiempo antes del inicio del universo, porque el tiempo como realidad física evidentemente no existe antes que parta el universo, ¿no? No existe un tiempo, o si no, dice Agustín, o si no, tendría que existir un tiempo antes del tiempo, y eso es contradictorio, ¿no? Entonces, el tiempo como tal comienza en el primer momento del universo, pero cuando se dice que el logos estaba antes, en el principio, es un principio evidentemente de carácter ontológico. O sea, en el ser hay un ser que es como la causa, ¿no? Es la causa eficiente, es aquello que da el ser a las cosas, pero al mismo tiempo les da la forma, porque tiene como un proyecto en la mente, tiene un plan en la mente, ¿no? En el verbo lo que está es el plan de todo el universo, está el plan completo, ¿no? Del comienzo hasta el final, ya como perfecto, previsto en la mente de Dios. Y eso, bueno, es lo que había dicho ya en gran parte de la filosofía platónica, que también en muchos aspectos ya lo había dicho el Antiguo Testamento de otras formas, ¿no? Cuando dice que Dios dice, ¿no? Cuando Dios dice y da origen a las cosas, también estaba en la Biblia y en muchos otros pasajes de la Biblia está esa idea de que Dios crea, da el ser a las cosas, que Dios ordena las cosas, que Dios dirige con su sabiduría las cosas, ¿no? Estaba en los libros sapienciales, pero también estaba en los salmos, en los libros históricos, ¿no? La idea de que Dios es providencia, ¿no? Es la mente que dirige todas las cosas. Ahora lo que sí en Platón, esa es la diferencia que después será importante como cosa específica del mensaje bíblico, es que en Platón, como también en muchas otras filosofías humanas, la creación no es creación de la nada, como lo subrayamos cuando leímos Génesis y Macabeos, ¿no? El libro de los Macabeos, donde se dice que Dios crea de la nada, sino que más bien Dios ordena, como ordena algo preexistente, ¿no? Aquí, en cambio, el único principio, o sea, se reafirma la doctrina de la creación de la nada, por la cual el logos es el único principio, ¿no? No hay otra cosa fuera del logos, que todas las cosas llegaron a existir
por medio del logos, y sin él nada llegó a existir, ¿no? Pero antes de llegar a la creación se dice que el logos era junto a Dios, es decir, ¿qué se recalca aquí cuando se dice el logos era junto a Dios? O algunos traducen hacia Dios, como el logos estaba dirigido hacia Dios. ¿Qué se recalca aquí? Creo, profesor, que, o sea, puede ir en la misma línea de lo anterior, que es que este, el ser del logos, el ser del verbo, o sea, reposaba o existía a la par que el ser de Dios. Y bueno, ya más adelante se explicaría que el ser de Dios y el ser de logos son, no son solo otra palabra que no sea íntimo, ¿no? Pero claro, o sea, que tanto en este principio el que habla, no solo estaba el logos, sino también estaba Dios. Claro, o Profe, sea, ¿sí? una consulta, ¿no vendría a ser el verbo en este caso? Claro, algunas Biblias le ponen el verbo. ¿Qué significa verbo? Bueno, por lo que yo lo entiendo, me parece que es como la expresión o la explicación que se le puede dar a Dios. Claro, pero, Contiene, pero originalmente esta palabra simplemente es la traducción latina de la palabra griega logos, que mm, significa en castellano palabra. O sea, verbo en latín, porque cuando traducimos en castellano verbo, estamos simplemente reutilizando la traducción latina. La traducción latina es verbum, pero verbum en latín simplemente significa palabra. Muchas Biblias modernas traducen así, palabra. En el principio era la palabra. ¿Cuál es el problema con esa traducción? Que tanto el castellano, palabra, como también el latín, verbum, no tienen la riqueza de la palabra griega logos. Porque griego en logos significa palabra, pero también significa razón, mente, razonamiento, sabiduría, pensamiento. O sea, la palabra griega logos tiene más peso, es más como amplia que la palabra verbum. Ahora, en el castellano moderno, verbo es un latinismo que se sabe que se usa solo para traducir esto. Entonces se entiende que quiere decir esto porque se usa solo aquí. O sea, te puede usar también en otros contextos, pero es como raro, es como no es de uso normal, ¿no? En el uso normal de la palabra verbo en castellano se usa solamente en el análisis gramatical, cuando se dice que algo es verbo, algo es adjetivo, pero evidentemente eso no tiene nada que ver. Aquí o sea, verbo en este contexto se usa porque se sabe que tiene un uso especial porque está traduciendo esta palabra griega, logos, ¿no? No sé si me explico, ¿se entiende? O sea, en otras palabras, lo que estoy tratando de justificar es que aquí yo esta palabra la estoy dejando en griego, logos. Alguien me podría decir, pero el oficio del traductor es traducir, no dejar la palabra en el idioma donde está, porque sería como hacer trampa, pero, pero a veces, estoy de acuerdo con esta idea, que el traductor tiene que traducir y no dejar las palabras en el idioma en que están. Pero hay casos especiales donde el peso de esa palabra es tal, o sea, el rango semántico de esa palabra es tal que no tiene un correspondiente en nuestro idioma. Y por tanto, dejarlo en griego es un aviso al lector para que sepa que palabra es intraducible y solo se puede traducir con una frase completa. Por ejemplo, en este caso, la palabra de Dios, que es también la razón y la sabiduría de Dios. Y entonces, claro, tengo que hacer toda una perífrasis que puedo poner en una nota al pie de página que me traduce esa palabra.
Por ejemplo, eso mismo hacen, como esta palabra logos es una palabra técnica de la filosofía griega. Ustedes pueden ver que los traductores de los filósofos griegos muchas veces hacen lo mismo. Por ejemplo, cuando traducen los textos de Heráclito, filósofo griego del siglo VI, que el primero que habló del logos en forma sistemática, cuando él dice que detrás de las cosas hay una razón, una racionalidad divina, usa esta palabra logos. Y los traductores la dejan tal cual, hablan del logos de Heráclito, no lo traducen, porque en castellano no existe una palabra que traduce esa, es imposible, es intraducible. No sé si se entiende. Entonces de ahí la opción a dejarlo en este caso en griego. Pero no es incorrecto ponerle verbo, como decía antes, porque verbo se ha usado tradicionalmente en la traducción latina y por lo tanto tiene su uso tradicional en este contexto. Oh, y después, al final del verso 1, se reafirma que el Logos era Dios. O sea, él era junto a Dios. Es otro, o sea, hay una alteridad personal frente a Dios y sin embargo, él también es Dios. Es como toda como el misterio, la dificultad de como de esta revelación, ¿no? Como que en Dios hay una alteridad, o sea, hay más de una persona, de forma tal que estas personas están como una frente a la otra, como que dialogan, pero sin embargo el Logos es también Dios. No es alguien inferior a Dios, no es una divinidad inferior, no es simplemente divino, sino que es Dios en el mismo nivel que el Padre, ¿no? La fórmula del credo cristiano traducirá esto en el credo que se reza, yo creo que en Perú rezan el credo de Nicea, ¿no? Que reza así, Dios de Dios. ¿Lo No, conocen? profe. ¿Ah? Rezamos el de los apóstoles. Ah, no, rezan el credo de Nicea. Ah, ya, entonces va a ser ocasión de este curso que se aprendan el credo de Nicea. ¿Tú, Carlos, te lo sabes o lo has leído? Sí me lo sé, profe. Te lo sabes. Ah, reza el comienzo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Sigo? Sigue un poquito más, sí. Ya. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Hasta aquí. Repite esta última frase. Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué quiere decir esta frase del credo? ¿Qué quiere evidenciar? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Son tres cosas que quieren subrayar como el mismo punto. Me parece que resalta la naturaleza divina de Jesús. No, cuidado, cuidado. Primero que nada, la naturaleza propiamente divina del Logos, Ya. o sea, de la segunda persona de la Trinidad. Ciertamente después esta segunda persona de la Trinidad es la que se encarna y por tanto también se aplica a Cristo. Se puede decir que Cristo también es Dios, ¿no? Pero antes de Cristo ser Dios, se quiso especificar que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que coincide con el Logos, es Dios al mismo nivel que el Padre. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No es un Dios inferior, ¿no? Se quiso recalcar eso contra la herejía de los arrianos, contra Arrio. Porque Arrio era quien sostenía que el Logos era un Dios inferior. Era algo como intermedio entre Dios y el universo. ¿Alguien levantó la mano?
No, escuché una campana, no, no es de acá. Entonces, claro, en el fondo se produjo la discusión porque efectivamente es como misterioso que haya otro, ¿no? Que es distinto a Dios, pero al mismo tiempo es Dios junto con él, ¿no? Es el misterio de la doctrina trinitaria, aunque aquí todavía no se habla del Espíritu Santo, pero después se hablará en el resto del Evangelio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí se recalca en la segunda frase que era otro que estaba junto a Dios, y en la tercera que era Dios junto con él. Como lo comentará después San Agustín, entonces de eso se deduce que, que hay que mantener firme que Dios es uno solo. O sea, no significa que si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, entonces hay dos dioses. Como por ejemplo, si yo digo que Milagro es una mujer, Viviana es una mujer, entonces hay dos mujeres. No, en este caso digo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero ambos son el mismo Dios. No hay dos dioses, ¿no? Ese es como, digamos, lo difícil de tener bien claro del misterio trinitario. Y de nuevo, al comienzo de la frase siguiente, al principio él era junto a Dios. Y de nuevo recalca la alteridad, ¿no? Esa es una unidad en la alteridad. Que es muy importante porque, digamos, también corrige la idea antigua platónica de que el primer principio solo puede ser un uno absolutamente monádico, absolutamente monolítico. No, el primer principio que es Dios, sin embargo, tiene en sí mismo, desde el origen, tiene una relación. O sea, Dios, siendo Él eterno, absoluto, sin embargo, dentro de Él hay una relación, es relacional, a pesar de ser uno solo, ¿no? Esa es la importancia del misterio trinitario y de este diálogo, en el fondo, intratrinitario que después nace la creación también. Todas las cosas llegaron a ser, llegaron a existir por medio del Logos y sin él nada llegó a existir. No hay nada fuera de eso. Él es el único principio. Terminemos esta frasecita y después podemos descansar. Todo lo que existe, en él era vida. Aquí tienes que tener cuidado porque hay en las Biblias modernas, si ustedes lo leen esto en una Biblia, se van a encontrar con que el punto no está acá. En las ediciones científicas, en la edición científica del texto griego, el punto está acá. Por eso yo lo pongo acá, porque es, al menos según casi todos hoy en día, y está fundado en la tradición manuscrita antigua, el punto tiene que estar acá. Sin él nada llegó a existir, punto. Pero en algunos manuscritos el punto está acá, después de todo lo que existe. Voy a ponerlo en nota para que se entienda la variante. Esta es una variante textual, o sea, hay algunos manuscritos que tienen el punto corrido. Nada llegó a existir. Copiar. Vamos a ponerlo en una nota al pie. Nada llegó a existir de todo lo que existe. El de lo agrego en castellano, pero en griego se entiende sin el de. No es que haya una palabra de más. Esta es una variante manuscrita. Antigua. Entonces existe la posibilidad, pero es más fuerte digamos, el testimonio a favor de la otra variante. ¿Por qué es interesante el texto así con este punto donde lo ponen los mejores manuscritos? Porque conecta todo lo que existe, o sea, lo que es creado, era antes de ser creado, vida en él, o sea, preexistía en él. Está diciendo que todo lo que existe entonces preexistía en el verbo.
existía en la vida divina del Verbo. Esta palabra vida traduce el griego zoe, que en todo el Evangelio de Juan indica la vida en el sentido de vida divina, la vida de Dios, que es distinta a la vida evidentemente meramente natural. Distinta a la vida meramente natural se llama en griego bios. Aquí hay una nota, ¿o no? 3. Vamos a agregarle una nota. Zoe, distinto de bios. Bios, la palabra bios, de donde viene el griego, o sea, el castellano biología, es la vida natural. Pero Zoe es vida en el sentido pleno, o sea, la vida divina. En la frase en que Jesús dice yo soy la vida, dice Zoe, no dice bios, no es la vida meramente física, ¿no? Sino que es la vida sobrenatural, la vida divina. Y esta vida, la vida divina, la vida del Verbo, ¿no? Era además la luz de los hombres, o sea, ilumina los hombres, pero evidentemente los ilumina en el sentido inteligible. No es evidentemente el logos algo físico, no es la luz física, ¿no? Sino que ilumina en el sentido inteligible. O sea, es la luz que ilumina su razón. No sé si queda claro hasta acá, no quiero ponerle demasiada carne al fuego. Quizá alguien podría recapitular esto último antes de terminar. Carlos, quizás. Creo que no, profesor. En realidad, o sea, bueno, solo destacar que me parece muy interesante lo que comenta sobre el término Zoe, que realmente no conocía ese dato. Ya, Gracias. pero ¿qué cosa no te queda claro? No digo que no tenía ese dato y me parece no sé, muy interesante y eso solo quería agradecer. Ah, ya, pero ¿no podría recapitularnos como el último concepto, como esto último que dijimos? O sea, claro, entiendo que Zoe vendría siendo, o no sé bien cómo se pronuncia, pero es el término distinto de bio que se usa más bien para referirse a la vida en plenitud, que en este caso, claro, Dios la concede, es propiamente Dios quien la concede. Distinto del término bios que refiere a la vida en general, que si bien también nos viene de Dios, tiene un grado, por decirlo de cierta manera, inferior no sé, de participación del ser con él. Sí, sí, eso fue lo ultimísimo, pero justo antes de eso, la explicación de esta línea. Todo lo que existe en él era vida. La explicación de esa frase me gustaría saber si quedó clara. Como lo último, lo Eh, penúltimo que dijimos. o sea, yo me quedé sobre todo con la explicación del término, no la oración como tal. Perdón. Quizá Viviana, ¿podrías recapitularnos ese pedacito? Todo lo que existe en él era vida. Sí, que esa frase no es tan fácil de entender. Bueno, esa frase nos está haciendo referencia a Dios o a Logos, como queremos verlo. Y Zoe, como ya explicó mi compañero, se refiere a la vida plena, por así decirlo, y Dios a la vida natural. Entonces, aquí menciona que, por así decirlo, todo lo que era bueno, todo lo que estaba bien, todo lo que era vida, era Dios, estaba en él. Claro, o sea, este punto me interesa, que todo lo que existe, o sea, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que existe se refiere al mundo, ¿no? Que llega a existir por medio del verbo. Lo que aquí recalca es que todo lo que existe preexistía, o sea, este era significa algo así como preexistía en él. O sea, estaba, antes de estar en la realidad física, estaba en la mente de Dios, estaba en el logos. Algo así como preexistía. Preexistía en él, ¿no? Esta vida sería su vida como mente, en su mente, en su vida como inteligible o inteligente, ¿no? Preexistía en su mente.
Y entonces esta vida inteligente que estaba en el Logos, también es la misma que ilumina la mente de los hombres. O sea, los hombres pueden entender las cosas con su mente, porque primero las cosas estaban en la mente de Dios, o sea, son inteligibles, son racionales. No sé si queda un poco más claro. Esto en todo caso lo explica, aquí les aconsejaría empezar a leer el comentario de Agustín, los primeros dos discursos que hace sobre San Juan, porque explica muy bien todo esto del prólogo. Bien, no sé si hay alguna última pregunta. ¿No? ¿Muy cansados? Mm, No, profesor, todo bien, sí se Todo bien, entiende. ya. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí y terminen, si no lo han hecho, de leer entonces el libro de la sabiduría. Me interesaría que completen, que lo lean entero, que completen el libro de la sabiduría y la próxima vez vamos a partir con una introducción histórica a Juan, al Evangelio. Y si quieren, pueden leer también la introducción del comentario de Brown. Pero primero tienen que dedicarse al cuestionario, porque eso vence el próximo viernes. Entonces les voy a mandar las preguntas. Y ahí me dicen si tienen cualquier cosa que no les quede clara y me avisan. No sé si hay alguna última duda sobre esto del cuestionario. Profesor, respecto al cuestionario, ¿dijo que era el 10 o el 3? El 10. O sea, Ah, ya, el 10 es que vence. ah, Espera, déjame ya. revisarlo porque me mandaron, que yo me equivoco con estas cosas. Déjame revisar porque me mandó un correo la coordinadora, pero yo después lo copié en el sílabo, entonces no creo que me haya equivocado, pero por escrúpulo me escribió aquí la coordinadora y me dice que la evaluación parcial, que sería este cuestionario, es el viernes 10 de mayo. Ah, claro, yo me estaba equivocando, estaba diciendo que era el próximo. Claro, no es el próximo, sería el que sigue. Después de esto tiene 72 horas hábiles para subir las calificaciones. Ya. Dejémoslo entonces, quizás como después hay poco tiempo después, quizás dejémoslo mejor para el jueves 9 si no les complica. ¿Les parece? Para subir el trabajo. Como entregar el cuestionario, claro. El jueves 9 sería la fecha de entrega. Mejor el jueves 9, claro, porque después hay solo 72 horas para subir las calificaciones. Ah, ya, profe, pero ¿usted nos va a dar las preguntas antes o es en ese momento, ese mismo día? No, las preguntas se las voy a dar ahora, o sea, dentro de Ah, ya, mañana. ya, profe. Sí, no hay Sí, problema. para que Ujú. tengan más tiempo. Y ahí lo Profe, ¿y dejamos. por dónde se entrega? ¿Por el modelo o se lo mandamos a su correo? Mejor al correo, sí, porque la verdad es que como funciona la plataforma no lo entiendo mucho. Mejor al correo. Ya, profe. Entonces, para Ya, este pues. siguiente viernes, ¿hay algo que entregar, profe? Para el siguiente viernes no, solamente para el 9. El cuestionario, ¿no, profe? Nada más. Solamente el cuestionario, sí. Y para el examen es el ensayo, ¿no? Claro, el ensayo eso lo dejamos para el 14 de junio. Y de eso tengo que mandarle la pauta. Ah, ya. El ensayo entonces como es el examen final, digamos. No, después va a haber examen final. No, el ensayo es un ensayo parcial. O sea, lo que aquí llaman en esta
En esta estructura lo llaman permanente. No lo llaman parcial, no sé por qué. Pero el ensayo tiene fecha flexible, o sea, la podemos establecer nosotros. Así que lo pusimos al 14 de junio. Entonces tenemos el 9 de mayo el cuestionario para entregar y el 14 de junio el ensayo. Bien. Nos vemos entonces el próximo viernes. O sea, el 3, correcto. Muchas gracias, profe. Hasta No luego. tenemos, no Hasta luego, tenemos, profesor. no tenemos feriados entre medio, ¿no? No, porque el primero que es feriado, pero es miércoles, entonces no nos afecta. Ya, perfecto. Hasta luego, Listo. profesor. Gracias. Que estén bien. Nos vemos. Hasta luego.